Hola, después de una larga desaparición, debido más que nada a motivos laborales, que tenía que presentar diversos proyectos, volvemos a la actividad en este canal de divulgación y en este video en particular nos vamos a centrar en la entrevista a una persona que participa o que trabaja también en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España, en el CSIC, y que participa en un concurso con un video de divulgación llamado Yo Investigo, Yo Soy CSIC. María Ruiz Pérez trabaja en el Centro de Astrobiología en Madrid y está en primera línea en el análisis de datos de misiones en Marte. Entonces, nada mejor que para motivar a esa juventud, a esos peques que quieran seguir estudiando ciencias, que alguien que está haciendo ciencia, que es joven, que es mujer y que está trabajando en primera línea de investigación en un tema tan candente como es la investigación en la superficie de Marte. No digo más, vamos directamente a que ella misma se presente. Estamos con María Ruiz, que trabaja en el Centro de Astrobiología en Madrid, que depende del CSIC, y que hace investigaciones sobre Marte, sobre la atmósfera de Marte, y participa en otras misiones espaciales de la NASA en colaboración con la NASA. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí, René. Bueno, pues sí, soy María Ruiz Pérez y soy personal investigador en el Centro de Astrobiología. Permíteme decir que sí, que es de una colaboración con el CSIC, pero es un centro mixto entre el CSIC y el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Mi labor allí, pues bueno, es múltiple, un poquito multidisciplinar, porque fui aceptada en 2 misiones de NASA, aunque en verdad hago ciencia a partir de las mediciones de 3. Y al mismo tiempo también formo parte de algún otro proyecto privado. Y todo ello, pues paralelamente al tiempo que hago el doctorado, también en ciencias planetarias. ¿Qué misiones de NASA se puede decir que estás participando? ¿En qué misiones? Sí, la misión Mars Science Laboratory, en la que forma parte el famoso rover Curiosity, la misión InSight, de la que forma parte el aterrizador InSight, y de esa soy miembro propiamente. Pues por ejemplo, para las misiones, para las mediciones de REM, pues soy operadora NASA. A mí me gusta decir que soy operadora NASA con la tarjetita de Nobel, Qué bueno. como, sí, como la que me dieron hace unos años para el coche. Y bueno, luego también hago ciencia a partir de mediciones de la misión March 2020, que es la que últimamente es más popular a partir de las mediciones que hace el rover Perseverance. ¿Y sobre estas misiones es lo que estás haciendo tu doctorado o es otra cosa? Sí, puedo utilizar pues todo lo que esté relacionado con el doctorado me puede ayudar. Lo que ocurre que, bueno, las labores que desempeño como investigadora en el CAP, pues la verdad es que van mucho más allá de lo que luego es el doctorado. Pero bueno, todo tiene pros y contras, trabajo un montón todas las semanas, pero como premio me llevo pues un montón de conocimiento. Tiene que ser bastante interesante trabajar con datos bien actualizados, recién llegaditos de Marte, y creo que eso es lo que nos quieres contar un poquito. Vamos a ver en detalle todo lo que estás haciendo, todo tu trabajo sobre estas misiones de Marte, y creo que tienes preparado una presentación que si Sí, quieres les puedes mostrar ahora mismo. bueno, pues como he dicho, soy María Ruiz Pérez.
Y a continuación, pues doy paso a la presentación que he preparado y que he titulado La exploración de Marte y la implicación de España en ella, y espero que os guste. Bueno, desde los años 60 son muchas las misiones espaciales realizadas destinadas a explorar Marte, también conocido como el planeta rojo. Mandar un instrumento científico a Marte es extraordinariamente difícil. En esta tarea de aquí muestro el conjunto de misiones destinadas a Marte, tanto las pasadas como presentes, que han tenido por destino Marte. En rojo las que, entre comillas, han fracasado, y en verde las que han tenido éxito. Digo entre comillas, pues porque, bueno, igual son misiones que igual consiguieron salir de la Tierra, pero no llegaron a orbitar o a superficie de Marte. Pero bueno, que en definitiva no han conseguido el objetivo final, y por eso las pongo en rojo. Y vemos así el balance entre verde y rojo, que está bastante equilibrado. Como lo decías, es bastante difícil, como vemos, ¿no? Conseguir colocar un instrumento de medición en un planeta, en otro planeta, cercano a nosotros, que es Marte. Y se ve claramente aquí entre las misiones los intentos que han fracasado y los intentos que han tenido su éxito, ¿no? Increíble. Exacto. Entonces, vemos así lo que tú dices, que el objetivo final de llevar un robot a Marte pues es extraordinariamente difícil. Bueno, ¿y por qué Marte? Los 4 planetas más cercanos al Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son rocosos. Los 4 más alejados, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son gaseosos. Marte es el cuerpo planetario más similar a la Tierra. Sin embargo, no es, en el sentido de búsqueda de vida, el candidato más potencial de albergarla. En este sentido, pues son mucho más interesantes las lunas heladas de Júpiter y Saturno, porque contienen océanos de agua internos. Así que se elige Marte porque, aún no siendo el más potencialmente habitado, aunque sí que hay ciertas esperanzas depositadas en él de encontrar vida en el sentido de microorganismos bajo su superficie, porque aunar en el conocimiento con él sobre la creación y evolución de los planetas en el sistema solar, y en particular de la Tierra, sí que nos lo permite. En este sentido, Marte es que sí es un candidato perfecto para explorar, precisamente por su idiosincrasia, porque es lo suficientemente grande como para que en él se hayan producido los procesos que dan lugar a la creación, evolución de los planetas rocosos, y es lo suficientemente pequeño para haber preservado durante millones de años las huellas que estos dejan, a diferencia de la Tierra, que debido a su tectónica de placas y a la convención de su manto, que aún siguen en activo, pues borran estas huellas. María, sobre la vida que se está buscando, una duda que mucha gente tiene y me la hace llegar es: ¿estamos buscando vida que exista en este momento? ¿O estamos buscando vida o pruebas de vida que haya existido? Y siempre me gusta aclarar que en Marte, y lo has dicho, es a nivel microorganismos, ¿no? Entonces, pero el matiz es importante aquí, es:
vida que existe o que podría existir ahora, o vida o pruebas de vida que hayan existido en el pasado? La verdad es que te has adelantado un poco a lo que va a venir a continuación, porque, Vale, porque precisamente esta pregunta se divide en dos, digamos, y de las dos que surgen de la división, surgen los objetivos fundamentales de los dos rovers que hay ahora en superficie marciana, el rover Curiosity y el rover Perseverance. Se buscan signos de antigua vida en Marte, pero claro está que los rovers llevan cámaras, entonces, bueno, pues igual encontramos alguna vida presente, ¿no? Algún microorganismo presente. Cierto es que de esperar encontrarlo, mm, se espera que sea bajo la la superficie, superficie. debido a la alta radiación que impacta sobre, la alta radiación dañina que impacta sobre el Perfecto. planeta. Muy bien. Excelente. Espero entonces a más adelante para las respuestas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en cuanto a las huellas que dejan estos procesos, pues decir que es a partir de ellas con lo que se rastrea y se amplía el conocimiento, pues en este caso de Marte. Con huellas me estoy refiriendo a, a estudiar el grosor de la corteza, el tamaño del núcleo, la estratificación y composición del manto, también el calor que libera la superficie, que nos da una información adicional de la energía relacionada con los procesos geológicos, y desde luego muchas más. Estos son solo algunos ejemplos. Y bueno, toda esta teoría y la que está por venir de contar, pues ya se conocía a finales del siglo pasado, a finales de los 90, incluso ya mucha en los años 60, pero es recién ahora cuando tenemos la tecnología para llegar a Marte, para hacer la exploración in situ. Y entonces tengo que decir que en el contexto en que nos encontramos de esta charla, pues me siento afortunada pues, por pertenecer a una generación en la que la exploración espacial se ha retomado. En esta ocasión volveremos a la Luna, pero la Luna solamente va a ser una parada en el destino a Marte. Y como ya ocurrió en la misión Apolo a la Luna, España vuelve a ocupar una función clave en esta exploración espacial. Y además continua en el tiempo. España juega un rol importante tanto a nivel tecnológico como de desarrollo de investigación científica. En la última década se han emprendido 3 misiones a Marte para operar desde su superficie. Estas son la misión Mars Science Laboratory, esta de aquí, de mano derecha, a la que pertenece el rover Curiosity, y que a bordo lleva la estación meteorológica REMS. Luego está la misión InSight, a la que pertenece el aterrizador InSight, que recientemente ha sido ya finalizada hace unos meses.
y que porta la estación meteorológica APSS. Y el, el trío le contempla, le completa la misión Mar 2020, a la que pertenece el rover Perseverance, que aporta la estación meteorológica MED. Pues bien, la implicación de España tiene que ver precisamente con estas estaciones meteorológicas que han sido diseñadas y creadas en España, con colaboración también internacional, y a partir de las cuales España hace también investigación científica. Hay que resaltar entonces que toda la instrumentación fue hecha aquí en España y que fue probada, testada y luego trasladada a donde se construyó este rover y lanzada hacia Marte. Entonces, toda esa tecnología es made in España, ¿no? Sí, exacto. En ella han tenido participación pues el Centro de Astrobiología, también la empresa Crisia, una empresa que crea instrumentación para temas espaciales. También se ha colaborado con el Instituto Meteorológico de Finlandia, y bueno, aquí en España también otras empresas y universidades han tenido su participación. Lo preguntaba para resaltar un poco que no solamente los científicos sacamos provecho de estos datos, sino que también hay una parte de creación de un instrumento, la parte de ingenieros está aquí muy involucrada para fabricar y probar estos instrumentos que luego irán a Marte. Exacto. Esta entrevista con María dio mucho material para producir varios videos y entonces lo vamos a ir presentando en diversos trozos. Este fue el primero de ellos con esta introducción. Luego María nos va a contar todo lo referente a los diversos rovers que están en la superficie de Marte funcionando o que acaban de terminar de funcionar y que ella participa o ha participado, y lo vamos a presentar en videos subsiguientes. Por lo que los invito a continuar pendientes de esta información en este canal. No duden en suscribirse y enviarle este link a todos sus contactos. Muchas gracias.